Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Fiorella Castro y mi compañero que también nos acompaña el día de hoy es Edgar Tunque. Nosotros somos la Secretaría Técnica de los Comités de Monitoreo del Copampa, Chilcaymarca y de Tapay Tambomayo. Nosotros el día de hoy queremos agradecerle la participación de cada uno de ustedes, el tiempo que están destinando para este pequeño espacio. Y más que todo es un conversatorio por el denominado el poder de nuestros votos, debido a esta situación política que vivimos actualmente, a esta situación en donde es un dilema social, creo yo, por los dos candidatos para la presidencia. Y en ese sentido, nosotros como comités de monitoreo queremos brindar un espacio de reflexión para, sin ningún sesgo político, para decidir nuestro voto o para reflexionar en él, ¿no? En el voto que vamos a emitir este 6 de junio. Para ello, contamos con reconocidos analistas políticos. Uno de ellos es el señor José Lombardi, quien nos va a acompañar. También el señor Julio Faylock, también es analista político, y también el señor Edwin Guzmán, también como analista político, y él se va a encargar de hacer la moderación para las presentaciones que vamos a tener el día de hoy, pero también vamos a tener una sección de preguntas, de consultas o de opiniones a lo largo de la reunión. Entonces, sin más, solo quiero dar algunas indicaciones generales para el uso del micrófono, por favor. Mientras vamos a escuchar las presentaciones, les aconsejo que todos desactivemos el micrófono. Las cámaras, los que quieran prenderla también, o los que no, de repente por la señal también lo pueden apagar. Y en el momento que queramos emitir alguna consulta o pregunta o algún comentario, podemos activar también nuestros micrófonos en el icono, en el dibujito de micrófono. Solo apretamos, cliqueamos y se prende y se apaga a la vez, ¿no? En el caso que queramos o tengamos alguna dificultad con el micrófono, podemos escribir por el chat. Ahí Edgar o yo los vamos a ayudar internamente, ¿sí? Entonces, sin más, Edwin, yo te dejo con las palabras. Muchas gracias, Fiorella. Reitero mis saludos a todos los participantes en este conversatorio. Nos parece muy importante, como dice Fiorella, de que no solamente seamos personas que vamos a votar, sino que realmente lo que debemos saber es que el ejercicio del voto tiene un poder muy grande, ¿no? Pero la democracia es mucho más que el voto. La democracia no solamente es ir a votar, sino la democracia es una responsabilidad ciudadana. Es algo que nos otorga la calidad de pasar de ser pobladores de un lugar a ser ciudadanos, ¿ya? Y cuando uno es ciudadano, incluso en los más iniciales niveles de educación, nos dicen, ¿no? ¿Qué significa ser ciudadano? Tener derechos y obligaciones. Entonces, en ese sentido, en este proceso democrático, en este sistema democrático, debemos tener derechos y obligaciones. Tenemos el derecho de elegir, pero también tenemos la obligación y la responsabilidad de saber a quién elegimos, ¿no? Entonces, la democracia no solamente es ir a votar. La democracia también es de que haya claridad de quiénes se presentan, cómo van a ser las elecciones, si hay condiciones para que haya elecciones, si hay igualdad de condiciones para que haya elecciones, de que todos tengan acceso a la comunicación, a la información, ¿no? Por ejemplo, estamos ahorita en una situación muy particular, y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? El día de hoy se ha dado la cifra COVID en Arequipa. El día de hoy en Arequipa hemos roto el récord, hemos batido el récord, y eso no debe causarnos alegría, sino una gran tristeza, porque el día de hoy se han registrado 911 casos de contagios. En algunos momentos hemos tenido 200, 300, hemos llegado a 400, ¿no? Y estamos preocupados, y así hemos estado como la región con más casos de COVID, pero el día de hoy hemos llegado a 911 contagiados, más del doble de lo que normalmente tenemos.
Y no solamente eso, sino penosamente 42 arequipeños han fallecido el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Justamente queriendo ver sobre nuestro futuro, ¿no? Nuestro futuro. Y es así de que estamos a casi 2 semanas de la segunda vuelta, del 6 de junio. Hemos pasado de tener 18 candidatos, 18 opciones para votar, y en la primera vuelta no sabíamos por quién. Y teníamos varias opciones, 18 candidatos, y estábamos mareados de saber por quién votar. El día de hoy hemos llegado a tener 2 candidatos y nos sentimos tal vez más confundidos. Más confundidos porque nadie puede abrir la boca. Si uno quiere votar anuncia que va a votar por un candidato, le dicen que eres corrupto. Si dices que vas a votar por el otro candidato, te dicen que eres terruco, ¿no? Entonces, ahí hay una situación en la cual se ha polarizado tanto de que estas 2 semanas van a ser muy difíciles para poder enterarse realmente de lo que nos espera. Y no estamos en un proceso electoral donde se están discutiendo ideas, sino se está tratando de atacar al otro, ¿no? Y es más, la gente como nosotros, que queremos informarnos adecuadamente, ¿qué es lo que buscamos? Los medios de comunicación, ¿no? Y ha salido una encuesta justamente, tanto que hablamos de encuestas, ha salido un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos donde dice que el 80% de la población cree de que los medios de comunicación no informan, no informan adecuadamente, que favorecen a un candidato, que están totalmente parcializados. Entonces, ¿qué es lo que buscamos frente a eso? Como los medios de comunicación, es decir, la televisión, los periódicos, las radios, están parcializados, entonces buscamos otros medios que felizmente ustedes están tratando de acceder, que es estos medios de comunicación alternativos, el Internet, las redes, ¿no? Pero también en las redes y en el Internet hay información totalmente basura. Es una guerra de memes, ¿no? Entonces tenemos que tratar de ver cómo nos informamos. Entonces, los comités de monitoreo ambiental, tanto en Huarcopán y Vitabay, felizmente han programado, por ejemplo, esta reunión para tratar de informar, de reflexionar sobre preguntas como las que se han planteado para esta reunión, ¿no? Ver cuál es el poder que tienen nuestras decisiones, nuestro voto, ¿no? Saber si lo que estamos eligiendo es lo más adecuado, ¿no? Y cómo informarnos al margen de las presiones que tenemos de esos medios de comunicación. Entonces, para lo cual hemos invitado a 2 analistas políticos, que ya ustedes los conocen, hemos interactuado en algunos momentos. Se trata de Julio Failoc, quien incluso ha hecho un seguimiento muy cercano a las elecciones y publica cada cierto tiempo un medio que se llama Apuntes de Lápiz. Y por otro lado tenemos también a José Lombardi, que es un analista político que aquí en Arequipa es muy solicitado para que pueda opinar sobre el momento político que se vive, ¿no? Entonces ellos tratarán de conversar con nosotros sobre estos temas que hemos planteado y que se ha propuesto desde el inicio, ¿no? ¿Qué poder tiene nuestra decisión? Y eso fundamentalmente entendiendo de que el voto no solamente es ir a votar, sino que es una responsabilidad, ¿no? Y saber si esa elección es adecuada y finalmente saber cómo conseguir esa información. La forma como se va a realizar esta reunión, como lo ha señalado Fiorella, es de que primero van a tener unos 12-15 minutos cada analista para que puedan expresar sus primeras ideas. Luego abriremos un espacio para que todos los que están en la reunión del Zoom, todos ustedes puedan participar y desde ahora ya pueden ir ahí para saber quiénes van a intervenir, ¿no? Y darles la palabra. Y luego de que intervengan el conjunto de las personas que quieran intervenir que están participando en el Zoom,
Luego tratarán de responder y fijar su posición final los panelistas que hemos invitado, o los panelistas expositores que hemos invitado, en este caso Julio y Pepe. La secuencia en esta primera parte va a empezar a Pepe Lombardi y luego va a ser Julio Failón. Para lo cual, como les hemos dicho, tendrán de 12 a 15 minutos para poder desarrollar sus ideas. Entonces, empezamos, amigos, y espero de que todos puedan participar activamente y quisiéramos ver varias manitos ahí, señalando de que quieren intervenir en la parte que corresponde. Entonces, empezamos con Pepe Lombardi, agradeciéndole su participación en esta reunión y le damos inicio a este evento. Pepe, por favor. El audio está apagado, señor Pepe. Estaba saludando a Edwin, a Julio y a todos los miembros del comité, ¿no? Voy a tratar de esbozar 3, 4 ideas porque la situación es bien compleja, pero voy a tratar de ayudar a entender y creo que en el diálogo vamos a aclarar más cosas. La primera idea que yo tengo es de que efectivamente hay que votar sin miedo, ¿no? Y cuando digo que hay que votar sin miedo, hay que votar por lo que uno cree o quiere, ¿no? Y nadie debe coaccionar esa decisión. Si uno quiere votar por Castillo, vote por Castillo. Si quiere votar por los naranjas, vote por los naranjas. Si quiere votar en blanco, vote en blanco. Todas son opciones de decisiones democráticas y libres. Nadie debe coartarme ese derecho. Y nadie debe meterme miedo de que qué va a pasar si votas por tal, qué va a pasar si votas por el otro. No, es lo que ustedes quieren decidir. Además de votar sin miedo, yo creo que hay que ser conscientes de que un poco no somos total ni completamente responsables de esta situación. Y por varias cosas. Hemos llegado a una situación tal en la cual las 2 primeras minorías de la primera vuelta están candidateando para ser presidentes, ¿no? Recuerden ustedes, como bien lo ha dicho Edwin, tuvimos cerca de 18 candidatos y los que están entrando a la segunda vuelta, el profesor Castillo tuvo el 18% de la votación y Keiko Fujimori tuvo el 13%. Son primeras minorías. Ninguno ha logrado efectivamente tener una votación por encima del 20, del 25% y más cercana al 30%, que era lo que podríamos esperar en esta votación, lo cual es imposible con 18 candidatos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no somos culpables de que en la primera vuelta haya habido 18 candidatos y que hoy tengamos que elegir entre las 2 primeras minorías, y son minorías que tienen posiciones extremas, ¿no es cierto? Yo estoy muy seguro que muchos de los que estamos conversando ahora no votaron por ninguna de las 2 opciones, ¿no? Por lo menos a nivel nacional, el 70% de la población electoral no votó por ninguna de las 2 opciones. Porque si sumamos las 2 opciones, sumarían pues 13, ¿no? Más 18, tendríamos cerca de, justo llegando al 30%. El resto, el otro, ¿cuánto podría ser? 60, 70%, ¿por quién votó? Entonces, estamos en una situación de una elección bastante atípica. Por eso es que yo digo, no somos nosotros responsables de eso. El sistema electoral, que muchos pedimos ya que se cambiara desde antes, nos llevó a esto, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, estamos viendo que ahora las 2 agrupaciones que entran a segunda vuelta están improvisando sus equipos de gobierno y sus propuestas, ¿no? Y también creo yo de que lo que está pasando es que está llegando a su máxima
expresión ¿cómo podría decir? A su máxima expresión distorsionadora, este sistema político en el cual no solamente tenemos un montón de partidos, sino que tenemos un conjunto de vientres de alquiler. No son agrupaciones políticas que hayan hecho vida militante durante los periodos no electorales. Son organizaciones políticas que se arman fundamentalmente para hacer organizaciones políticas y que, como yo digo, payapan a un conjunto de candidatos. Entonces, el que ahora ambos grupos estén buscando alianzas, no solamente es para ganar, porque en este país no solamente hay que ganar las elecciones, hay que gobernar, ¿no es cierto? Y esa es la tercera idea, ¿no? Pareciera ser que a las agrupaciones políticas les interesa ganar de cualquier manera. Entonces, hoy en día tenemos dos candidatos con posiciones extremas, ¿no? Y al mismo tiempo de posiciones extremas, con muchas cosas en común, que después las vamos a ver, pero básicamente ofreciendo y el oro y el moro, ¿no? Para ganar votos. ¿Lo lograrán cumplir? Ese es el otro problema. El tercer problema es partidos o agrupaciones políticas que llegan al gobierno con tanta debilidad estructural, porque no llegan al gobierno para construir una propuesta política, sino llegan al gobierno probablemente para defender determinados intereses particulares, justos o injustos, no lo sé, pero determinados intereses. Y este nuevo gobierno, hacia adelante, cualquiera sea el gobierno, va a ser un gobierno tremendamente débil. No solamente porque nadie tiene una mayoría en el Congreso, ¿no? Sino porque también el Congreso está formado por partidos de vientre de alquiler. Hoy día son 10, ¿no? Yo les apuesto que al final del periodo, cuando pasen los 5 años, les apuesto que va a haber 13, 14 grupos políticos en el Congreso. Porque no tienen una propuesta política, sino tienen la ambición de llegar. Y van a jugar en función de los intereses que mejor les interesen o quien mejor les ponga determinados recursos para llevar adelante sus propuestas. Entonces, en una situación en la cual ganan dos minorías, en la cual los partidos son cascarones de vientres de alquiler, y en tercer lugar, en la cual el gobierno que tengamos hacia adelante, por no tener representatividad, porque su representatividad leal, su disco duro, como se dice, es el 18, el 13. Los demás son jalados por el terror, por el compromiso político, en fin. Entonces van a ser gobiernos sumamente débiles. Por eso es de que yo digo, yo no me siento culpable de esta situación, ¿no? Y probablemente muchos de ustedes tampoco se sientan culpables de esta situación, porque hemos venido pidiendo desde tiempo que se cambiara el sistema político, que se organizara de otra manera los procesos electorales, que hubiera mayores exigencias, en fin. Pero como se mantuvo todo este tinglado de vientres de alquiler, todo este tinglado de organizaciones políticas que la mayor parte de los congresistas se han afiliado días antes a los partidos por los cuales han sido elegidos. Entonces, ¿por qué me tienen estos señores que coaptar mi voto? ¿No es cierto? ¿Por qué unos me tienen que decir, como bien decía Edwin, si votas por el profesor Castillo, es comunista, eres terrorista, se viene Venezuela, el 29 de junio empieza, ¿no? ¿Y por qué voy a confiar en el otro sector, que es el de Keiko, cuando yo conozco y todos sabemos los antecedentes que tienen y esa vinculación con la corrupción? Entonces, ¿por qué me tienen que obligar a elegir de esa manera? ¿Por el terror o básicamente asustándonos y no poniéndonos por delante qué cosas vamos a tener como gobierno en los próximos meses, ¿no? Y también, y con esto termino, y tengo una cuarta idea.
Yo creo que desde mi punto de vista, pueden ustedes no compartirlo, yo tengo la impresión que lo que tenemos que hacer es efectivamente defender el espacio democrático, ¿no? Yo particularmente pienso que el espacio democrático está amenazado por una o por otra alternativa. Para mí, con mayor énfasis unos o otros, las dos alternativas de segunda vuelta son autoritarias, creen que, que se organiza el Estado, ahorita termino, desde arriba, y también creen Señor José, se le apagó su micrófono. que todo se resuelve regalando la plata del Estado, ¿no es cierto? Ustedes han visto el debate en Chota, donde para mí era una subasta de quién ofrecía más cosas. Si uno decía pensión 65, el otro decía pensión 60. Si uno decía 500 soles, el otro decía 600, y así. Entonces, esa es una subasta que al final es una subasta con populismo, no se resuelven los problemas del país, ¿no? Se crea clientelaje. Y lo tercero es de que yo creo que no basta decir el ladrón, ¿no? O sea, no basta decir hay que luchar contra la corrupción, hay que demostrar que se lucha contra la corrupción, ¿no? Y creo que unos más que otros, todos tienen el rabo de paja en relación con la propia corrupción. Entonces, yo veo que el próximo gobierno, además de ser un gobierno muy débil, probablemente sean gobiernos en los cuales también la democracia se vea seriamente amenazada. Y por eso es que creo que tenemos que estar sumamente, cualquiera sea tu voto, por una, por otra o en blanco, tenemos que estar muy vigilantes hacia adelante, ¿no? Muy vigilantes hacia adelante. Bueno, me quedaría acá con estas 4 ideas. Gracias, Pepe, por tu intervención. En esta lógica también de que estamos hablando, ¿no? De qué nos toca a nosotros como ciudadanos, porque estamos hablando como ciudadanos, estamos hablando de como ciudadanos y organizados en diferentes formas. Una de ellas, por ejemplo, es estos comités de monitoreo ambiental y otras formas de organización. La sociedad civil, a pesar de la situación en la que estamos, tiene su peso, tiene su fuerza. Hace unos días, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? La Asociación Transparencia, la Iglesia Católica, ¿no? Las iglesias evangélicas, en la práctica, entre comillas, los han obligado a hacer un juramento, ¿no? De defensa de la democracia, de cumplir los marcos constitucionales y todos ellos. Eso nos demuestra de que la sociedad civil tiene fuerza. Y cuando Pepe nos dice al final, la democracia está en riesgo frente a posiciones autoritarias, entonces también creo que nosotros y ustedes, los que están en la sala, tienen un poder muy grande y además una responsabilidad muy grande frente a la democracia, ¿no? Creo que deben seguir desarrollando los expositores los temas, entonces daría paso a que Julio Failón también nos dé su reflexión sobre estos temas de la responsabilidad ciudadana, del poder que tienen nuestros votos y también de cómo manejar la información que existe, ¿no? Julio, por favor, entre 12 y 15 minutos para tu exponer. Buenas noches con todas y todos. Bueno, primero agradecer a los organizadores y la presencia de todos ustedes, ¿no? Además de felicitar esta iniciativa por la naturaleza y lo complicado del proceso electoral en esta segunda vuelta, ¿no? En realidad me parece todo un reto responder a las preguntas relacionadas sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos en el actual proceso electoral de cara a las elecciones, ¿no? Y en segundo lugar, cómo saber si mi elección es adecuada, ¿no? En realidad nos pone una valla bastante alta que esperamos responder en estos primeros 15 minutos que nos tocan, ¿no? Sobre la reflexión en torno al tema del manejo de la información en los medios de comunicación, creo que el desafío es un poco o es menos complejo y creo yo que digamos, ameritable poder cumplir, ¿no?
sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos, creo que esto tiene que ver en cómo nosotros emitimos un voto informado y responsable, ¿no? El poder de nuestro voto efectivamente es fundamental en estas elecciones, sobre todo porque se trata de dos candidatos que han tenido muy poco respaldo en la primera vuelta. Yo voy a ser un poco más, digamos, más preciso con respecto a la información, porque ambos candidatos han logrado apenas el 18% del total de electores hábiles. El 18%. O sea, menos del 20% que han votado por estas dos opciones nos van a obligar prácticamente, y en eso le doy toda la razón a don Pepe, que nosotros no somos responsables, pero en realidad tenemos que votar el 80%, tenemos que tomar una decisión, ¿no? O votar por uno de ellos, votar nulo blanco, o simplemente no ir a votar y pagar nuestra multa, ¿no? Yo creo que ahí radica la responsabilidad de nuestros votos. O sea, votar por estas dos opciones nos exige contar, para mí, con información sobre ellos y también sobre sus propuestas y de la viabilidad que tiene cada una de ellas. Invalidar nuestro voto, que también es una opción, es trasladarle a otros que decidan por nosotros. O sea, prácticamente lavarnos la mano, desentendernos del proceso electoral como lo han hecho en primera vuelta el 19% de la gente que invalidó su voto y otro 30% que se ausentó del proceso electoral. Y en realidad, es verdad, mis estimados que nos están escuchando, o sea, prácticamente el 50% de la población se desentendió del proceso electoral. O sea, se lavó las manos, les llegó a la punta del zapato a las elecciones. La pregunta es, ¿eso es legítimo? Bueno, es posible que lo sea. ¿Es responsable? Yo creo que cada uno puede tener una valoración de que si es o no responsable. Ahora, o sea, ¿cómo saber si realmente estamos votando adecuadamente? En lo personal, yo lo relaciono con la información que tenemos o debemos tener sobre Pedro Castillo y sobre Keiko Fujimori, ¿no? Y también, como lo dijimos antes, sobre sus propuestas, ¿no? Y yo quiero compartir mi información, es mi información, por lo tanto no va a estar exenta de subjetividad. Creo que de Keiko sabemos más que de Castillo, pero aún así les voy a compartir mis preocupaciones y también temores, ¿no? Seguramente sesgada, no es posible. Creo que voy a ser un poquito más radical, digamos, que Pepe, a quien agradezco realmente, y no me imaginaba compartir una mesa con él, y me alegra que así sea, ¿no? Vayamos con respecto a Castillo, ¿no? A Castillo se le acusa de comunista, ¿no? De chavista, de querer convertir al Perú en Venezuela. Eso es lo que nosotros escuchamos frecuentemente, ¿no? El gran tema es que ¿será cierto que el gobierno de Castillo sería una amenaza comunista en el Perú? Bueno, según los expertos, uno de ellos, Pepe, esto en algún momento se le escuché, esto es posible y formó parte del debate, recuerdo en una discusión cuando éramos bastante jóvenes. O sea, yo creo que esto es posible mediante la toma del poder, pero hay que diferenciar el tema de gobierno y poder, porque no es lo mismo. Hay un tránsito muy largo entre gobierno y el segundo, que es el poder. Por ejemplo, el poder exige una correlación de fuerzas favorable, no solo política, sino también militar, principalmente militar. Es decir, Castillo podrá tener el gobierno, pero no el poder, ¿no? Y la historia ha demostrado que de la desaparición de la propiedad privada y el triunfo de la revolución comunista es una utopía en lo personal. Eso es lo que creo en el Perú. Incluso desde la propia teoría marxista-leninista, ¿no? O sea, para mí nada más lejos que esto pueda suceder si Pedro Castillo ganara las elecciones, ¿no? Pero algunos podrían decir, pero caramba, Evo y Chávez también llegaron a un gobierno mediante las elecciones, ¿no? Y se enquistaron en el poder por varios periodos, y es verdad. Y posiblemente esto podría suceder con Castillo, ¿no? Pero hay que recordarles que tanto Evo como Chávez, ahora Maduro, porque
ellos tuvieron una mayoría aplastante en el Parlamento, ¿no? Además, que ellos tenían una organización poderosa, con una base social popular muy fuerte, ¿no? Lo que remotamente no tiene Castillo, ¿no? Y menos Cerrón, ¿no? Ahora, disolver el Congreso a la mala, como lo dijo en un exabrupto Castillo, y eso hay que reconocerlo, yo también lo veo como una posibilidad remota, muy remota, porque Castillo no tiene las fuerzas militares a su lado, pues, ¿no? El comunismo, el chavismo que le achacan al profesor Castillo, realmente, desde mi punto de vista, no tiene sustento por su inviabilidad, ¿no? Y en lo personal creo que el sentido común le ha dictado a Castillo que las propuestas autoritarias del dueño de esta franquicia política del Partido Perú Libre son totalmente inviables, no solo porque carecen de una correlación de fuerzas favorables en el Congreso para la aplicación, sino porque Pedro Castillo pues no es Chávez ni Evo, pues, y mucho menos Cerrón, ¿no? Están bastante lejos, ¿no? Sin embargo, la anticampaña, la guerra sucia, como ustedes lo han señalado muy bien, está apelando al miedo contra la candidatura de Pedro Castillo, ¿no? Y en realidad ha sido feroz, es feroz. Pero lo curioso es que esta campaña no ha estado dirigida contra Castillo, sino contra Cerrón, como si Cerrón fuera el candidato, ¿no? Y en verdad, si tú analizas, Castillo está limpio, no tiene nada que puedan ser usados contra él, ¿no? Los argumentos que le están a la gente que no lo quiere se están agotando, y lo más probable es que se recurra a lo que se está recurriendo, ¿no? A la guerra sucia, a los fake news que estamos acostumbrados ya nosotros en todas las campañas políticas, ¿no? Mira, Castillo en reiteradas oportunidades, por lo menos eso es lo que yo he escuchado, ha dejado claro que no va a aplicar el ideario de Perú Libre y que él se va a quedar el tiempo que corresponde a un periodo de gobierno que es 5 años, pero los que se oponen a esta candidatura no les interesa lo que diga Castillo, ¿no? Bueno, seguramente para muchos nos va a quedar la duda flotando sobre si Castillo va realmente a cumplir con sus promesas, sobre todo cuando tenemos a cuestas casi todos los presidentes que una vez que llegan al poder nunca han cumplido sus promesas, su palabra, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿Castillo será una excepción? Ahora, la otra opción es la candidatura de Keiko Fujimori, ¿no? De la cual la mayoría de los electores, por lo menos hasta este momento, tienen una mayor certeza de que la democracia con Keiko está en un serio riesgo, ¿no? Y es que el fujimorismo ya ha hecho todo aquello que le achaca a Castillo, como por ejemplo cerrar el Congreso si le es adverso, gobernar con mano dura, como ya lo anunció, y cooptar los poderes del Estado, incluso la prensa, como actualmente está a su servicio. Esto ya lo hizo su papá, a mí no me sorprendería que eso fuera así, porque ella sabe cómo hacerlo, ¿no? Y estoy convencido de que no le va a temblar la mano para ejecutar esa estrategia de captura de poder y ponerla a su servicio, ¿no? Bueno, y en verdad Keiko Fujimori se juega la vida. O sea, ella no puede perder estas elecciones porque sabe lo que le espera, ¿no? De ella no se puede dudar que tiene poderosas razones para perpetuarse en el poder, porque es la única manera, se lo digo con toda sinceridad, de salvarse de esos 31 años que ha pedido el fiscal Domingo Pérez. El fujimorismo, a diferencia de Castillo, ellos sí tienen la capacidad y el poder de implementar una estrategia para capturar el poder, ¿no? Ellos pueden construir una mayoría congresal con una facilidad sobre la base de intereses, de prebenda, ¿no? Incluso de chantaje. Eso ya lo conocemos, que hemos vivido la época del fujimorismo, ¿no? Con la asunción del fujimorismo al gobierno, todas las investigaciones, se los juro, se van a caer o se van a paralizar. La democracia quedaría herida de muerte con una perpetuidad de los Fujimori y de veras bajo una impunidad absoluta, ¿no? Disculpen la forma como digo las cosas, pero no tengo otra forma de decirlo. Ahora, en cuanto a sus propuestas, yo quiero enfocarme en el tema minero, que es donde la mayoría de ustedes se ubica, ¿no? Empecemos por Keiko, ¿no?
ella ha presentado una propuesta de distribuir el 40% del canon directamente a la población, ¿no? Y en realidad fue un as bajo la manga, ¿no? Eso no lo tenía en el plan de gobierno. Lo sacó obviamente en el debate de Chota. Bueno, lo cierto es que se ha levantado más expectativa que otra cosa, ¿no? El problema no solo es que este monto es muy pequeño, ya hemos hecho una investigación, es muy pequeño lo que recibiría cada poblador, sino que además las municipalidades venían afectadas con ese cobrado de ese 40% menos que recibirían, ¿no? Ahora, yo les quiero citar un ejemplo, ¿no? En el caso de Torata, que el distrito de Moquegua, que está muy cerca a ustedes, recibiría más o menos 34 millones de canon minero, ¿no? Y a cada poblador le tocaría menos de 170 soles mensuales. Eso es, 170 soles mensuales. Mientras que en el distrito de Pacocha, que es donde se ubica la fundición de hilo, recibiría 7 soles. Algo parecido a lo que recibiría Arequipa si es que se aplicara la situación. 7 soles recibiría cada arequipeño si se le ocurre implementar esta propuesta. Y en contraprestación a la ejecución de esta idea, las municipalidades tendrían que suspender proyectos que ya han sido programados con ese recorte del 40% que se verían recortados sus presupuestos, ¿no? En otras regiones y distritos mineros la situación es más grave, porque yo he tocado el tema donde el per cápita es elevado por la población que tiene, ¿no? Entonces hay gente que tiene más canon, pero al tener una población extensa, obviamente los montos se hacen más ridículos, ¿no? Y todo ello sin considerar que hay regiones que no reciben canon por este concepto. O sea, ¿cómo vamos a abordar ese otro tema, ¿no? En el caso de Castillo también, para mí, su propuesta es de invertir la tasa de ganancia, o sea, 30% para la empresa y 70% para el fisco o para el Estado, puede sonar atractivo para una campaña, ¿no? O sea, eso a mí no me cabe duda, ¿no? Pero en realidad no lo veo como viable, ¿no? Primero porque puede ser que la actividad minera sea una actividad rentable, pero también hay que advertir que los proyectos no solamente son riesgosos, sino también tienen un proceso de maduración bien largo. Más o menos materializar un proyecto minero está en el rango entre 10 y 20 años, ¿no? Lo que haría más costosas las inversiones en la minería, ¿no? Y lo segundo es que lo otro es que la propuesta no depende del Ejecutivo, o sea, no depende de Castillo, y su implementación lamentablemente requeriría una mayoría parlamentaria. El Perú Libre no tiene esa mayoría parlamentaria, ellos tienen 37 congresistas, más 4 de Juntos por el Perú, pues estamos ahí en una minoría terrible, ¿no? Además, cabe mencionar que la propuesta ha suscitado una preocupación en el sector minero, ¿no? Y que de darse el caso podrían generarse incluso hasta lobbies en el propio Congreso, ¿no? Más allá de la crítica a la minería, lo cierto es que ambas propuestas, además de ser inviables, pueden exacerbar la conflictividad. En contra, obviamente, de la actividad minera, lo que resulta poco conveniente en el actual contexto, ¿no? Porque vivimos una de nuestras peores crisis y requerimos de mayores recursos económicos para el fisco, ¿no? Julio, vamos. Bueno, con respecto al manejo de la información en los medios, lo vamos a tratar en el segundo bloque para no extenderme y quedarme en estos primeros 15 minutos. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, Julio, por tu intervención. Efectivamente, ¿no? Como corroborando lo que decía Pepe, y gracias por ampliar, a veces las propuestas que se plantean son ahorita la subasta, ¿no? Y estas 2 semanas tal vez vamos a recibir muchas más propuestas populistas, ¿no? Lo que hay que ver si se puede realizar, si realmente es posible, ¿no? Tener 7 soles de distribución por el 40% del canon a costa de que no se pueden implementar proyectos de importancia en una localidad, es dificultoso, ¿no? Pero bueno, de ambos lados estamos con riesgos y temores. Estamos abriendo esta parte para que puedan intervenir los participantes en
en esta reunión, pediría si hay alguno de los amigos que están en el Zoom puedan participar. No sé, ¿hay alguien que quiere intervenir? Puede plantearlo ahí. Alexander Robert. A ver, Buenas noches. nombre. Te pediría que puedas intervenir unos 2 minutos, por favor. Sí, señor Edwin, disculpe. En esta ocasión, el profesor Alexander del Comité de Tapaya está pidiendo la palabra, el señor José Yamoca del Comité de Orcopampa también. Entonces, iría primero el profesor Alexander. ¿Ya? Profesor, entonces su intervención, Listo. por favor, alrededor de unos Sí, 2 minutos. buenas noches. Gracias. Sí, buenas noches con la sala. Y bueno, mi consulta de directa, ¿no? Para los dos analistas, ¿no? Mencionan ustedes, ¿no? Sobre lo que es la ciudadanía, nuestra responsabilidad como ciudadanos y concreto, ¿no? Como ciudadanos nos dicen de que tenemos, ¿no? Una labor importante, pero yo diría, o sea, ¿cómo es que nosotros podemos velar, podemos estar así alertas, ¿no? Con lo que vaya a suceder después de las elecciones, porque es bien cierto lo que mencionan, ¿no? Salga quien salga, debemos de estar vigilantes ante lo que es pues realmente la democracia. Entonces, ¿cómo hacer esto, no? Porque escuchamos varias opiniones, varios grupos, hay varios colectivos, ¿no? Que están latentes ahí, pero hay una gran mayoría de la población, me incluyo, ¿no? ¿Cómo hacer prevalecer mi derecho como ciudadano ante lo que es la democracia? Muchas gracias. Gracias, profesor Alexander, por su participación. Entonces, anoten por favor los expositores ese tema del cómo. ¿Cómo, no? Luego va a tener una intervención del señor José. Sí, buenas noches con todos los participantes. Bueno, mi inquietud. En realidad, para la gran mayoría de los electores, estas elecciones es incierta, en mi opinión personal. Considerando de que al final, sobre todas las cosas que vemos, hasta casi ya perdemos la confianza, se está moviendo de que el próximo gobierno, ya lo dijeron también ustedes, va a ser completamente débil. Porque si ya tenemos un Congreso ya constituido, un Congreso que ya están elegidos, con una minoría, usted lo ha indicado eso, entonces, ¿qué va a pasar con este Congreso para el gobierno que gane, para el presidente que gane? Para mí va a ser muy manejable. Entonces, todo esto y muchas otras cosas más, resultado de que el sistema de elecciones. Porque ¿cómo era posible, uno, aceptar tantos candidatos y al margen de que de los tantos candidatos, una gran mayoría con antecedentes? ¿Ve? Entonces, honesta y sinceramente, esto es como una mafia. ¿Por qué? ¿Por qué se ha tenido que considerar de esa manera? Entonces, honesta y sinceramente, yo estoy bastante molesto con esta situación, pero algo se saca de acá, hay que ir a votar sin miedo. Gracias, momentáneamente. Gracias, señor José, por su intervención. Efectivamente, votar sin miedo, reconociendo las debilidades que tiene este sistema, ¿no? Creo que una tarea muy fuerte para todos es fortalecer el sistema. ¿Alguien más? No sé si Edgar tienes el registro de alguien más que quiere intervenir. ¿Alguna pregunta más, amigos? Amigos, si alguien quisiera intervenir en este momento, puede levantar la mano, puede abrir directamente su micro y solicitar la palabra, o si quisieran dejar alguna pregunta para que los panelistas la puedan contestar, también nos pueden escribir en el chat. Este es el momento en el que ustedes tienen para opinar, para formular preguntas, para hacer conocer también su opinión acerca del tema que estamos conversando en este momento. A ver, amigos, animarse a intervenir. Todas las opiniones son bienvenidas. Este es un conversatorio, como habíamos dicho. Aló, señor Edgar. A ver. Adelante, señor Elmer.
¿Qué tal, mi estimado Edgar? Muy buenas noches con todos los participantes y en particular a los ponentes. Mis saludos a la distancia al señor Edwin, que lo está escuchando en este momento también. Gracias por este espacio, creo que es muy importante, interesante para todos nosotros escuchar las ideas, los aportes, qué mejor de los entendidos en esta materia que la ciudadanía en sí. Tenemos muchísimas dudas, muchas preguntas que queda pues ahí presentes sin respuesta, pero qué mejor que este espacio nos ayuda también poder a retroalimentar todas estas ideas que hoy se está planteando. La consulta va a ver mi participación referente en este asunto de la renovación o modificación de la Constitución. Si bien es cierto para todos los peruanos de a pie, sinceramente tenemos, según la Constitución de nuestro país, indica que todos tenemos los mismos derechos, tenemos la igualdad de oportunidades, pero sin embargo en la práctica no se da eso, y eso está clarísimo, ¿no? Y eso nos deja una clara evidencia de que la Constitución del 93, francamente, está hecha, francamente, a la forma, al modelo de estos años que hemos podido ver en las administraciones, ¿no? Y con mucha pena, más que todo, todos los peruanos podemos darnos cuenta de que usted, como mi persona y como muchos, aportamos al Estado, y cuando que ese granito de arena se pueda ver en que sinceramente pueda generar desarrollo en este asunto de la educación, la salud, en todo campo, ¿no? En el desarrollo común del país. Pero valgan las verdades, lo que podemos ver es que quienes crecen, desarrollan y engordan, francamente, todo lo que está en el aparato estatal, ¿no? Entonces es algo indignante en el siglo XXI que se pueda ver abismal diferencia. Entonces, ahora la pregunta sería de manera puntual, es que ¿cómo así la tendrían que llegar a cambiar o modificar la Constitución? Si bien es cierto, como acaban de decir, de que al quien asuma hoy por hoy no la tiene fácil, porque finalmente tenemos ya constituidos los congresistas, ya están elegidas prácticamente ya para asumir la responsabilidad, pero sin embargo, como hemos visto de estos representantes que siempre hemos tenido, entran ya a la hora de la toma de decisiones y pues es una olla de grillos, que no se ponen en acuerdo, y eso se ha venido arrastrando de gestión tras gestión. Lo que más prima es la división, lo que más prima es el interés individual de cada uno de ellos, las camisetas políticas que representan. Eso, y solamente para estas campañas electorales se recuerdan del pueblo. Y es más, se recuerdan aparentemente de sus necesidades, pero llegando al poder se olvidaron de todo y seguimos lo mismo. Entonces, ¿qué tendría que pasar como más o menos el antecedente que dio la anterior gestión de Vizcarra, en donde ha tomado digamos, una alianza estratégica con la población, y la población la tuvo que arremeter contra el legislativo? Algo así tendría que ver, como que, no sé, a ver, esa pregunta les hago, ¿cuál va a ser el camino probablemente a que pueda suceder esto de acá de un tiempo muy cercano, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Elmer. Saludos. Gracias por la intervención y la pregunta. Efectivamente, ¿no? Cómo cambiar la Constitución, cómo pensar en nuestros representantes, que, como dices, nos hablan de nuestros problemas, pero incluso representantes que algunos vivían en otro lugar y se presentaban por otro lugar, ¿no? O candidatos que se enteraron por los medios de que son candidatos. Lo que decía Pepe, ¿no? Esos, tan frágil es la organización política, tan frágil es la participación política, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, eso creo que es importante responder. ¿Alguien más, por favor, que quiera intervenir?
¿Alguien más, por favor? Puede levantar la mano, como decíamos, o puede abrir de frente el micro y poder intervenir con una opinión. Bien, en todo caso, alguna pregunta si tuvieran, alguna opinión tuvieran, lo pueden poner en el chat por escrito y nosotros lo leemos para que se lo transmitimos a los ponentes. Entraríamos a la segunda ronda de intervenciones y bueno, seguimos con Julio. Julio, Señor porque Edwin. está con las... ¿Sí? Sí, disculpe, tal vez para algunos amigos y amigas del comité que no estén familiarizados con el chat del Zoom, si tuviesen alguna pregunta o alguna opinión, también nos la pueden dejar por el grupo de WhatsApp. Nosotros estamos pendientes de revisarlo para poderla exponer también en la reunión. Gracias, Edgar. Entonces, si es que recibes alguna opinión, nos los transmites para hacerle de conocimiento a los expositores. Entonces, seguimos desarrollando. Entonces, habíamos dicho de que ahora más bien invertimos el nivel el orden de participación, ¿no? Entonces, estamos con Julio, tal vez pueda terminar las ideas que está desarrollando, y luego con Pepe para también sus opiniones. Unos 10 minutos, Julio, para continuar con este conversatorio. Gracias, Eddie. Yo lo que he podido captar es un par de interrogantes, ¿no? Una primera sobre el ejercicio de nuestra ciudadanía, cómo ejercerla en esta coyuntura, y lo otro que tiene que ver con la reforma constitucional. No sé si es cambio en la Constitución o reforma, pero en todo caso la vamos a plantear algún punto de vista al respecto, ¿no? En principio, sobre el ejercicio de la ciudadanía, a mí me parece que eso pasa primero porque uno se informa. Yo creo que informarse es algo muy, muy importante. Y lo otro, como decía Edwin, el tema del ejercicio de la ciudadanía es mucho más que ir a votar, ¿no? Incluso mucho más que informar o que ejercer un voto informado. Yo les voy a contar un poco mi experiencia, ¿no? Cómo es que nos involucramos en este tema, ¿no? Y hace poco al día de ayer, no hace poco, sino el día de ayer, por ejemplo, hemos tenido un evento, un tercer evento, sobre una demanda nacional a los candidatos y a los congresistas, una demanda nacional que nace de 14 regiones, de 14 colectivos y organizaciones, ¿no? Que el día de ayer hicieron un evento bastante interesante donde se presentó 10 puntos. 10 puntos en la que las organizaciones suscriben demandando porque están convencidas que para ello se necesita un gobierno y un congreso de coalición y emergencia con participación comunitaria, regional y nacional. Y ellos han planteado específicamente 10 puntos de agenda para que cualquiera de los dos gane, pueda hacer ejercicio de esa agenda, ¿no? Y esto significa, por ejemplo, o está relacionado con el tema de la crisis sanitaria, ¿no? Y cómo involucras con incentivos a la comunidad y asegurar el tema de las vacunas, ¿no? Que esta sea universal, con oxígeno gratuito, etcétera, etcétera, ¿no? Plantean una propuesta de reconstrucción y de reactivación económica diversificada. Plantean una agricultura familiar que esté articulada desde lo regional, pero que garantice la seguridad alimentaria, ¿no? Plantean también modificar la Constitución, pero dentro del marco de las reglas de la democracia, ¿no? También un marco normativo más adaptable, un nuevo pacto social referido al tema de cómo manejar la agricultura, la minería de hidrocarburos, ¿no? Con nuevos regímenes laborales, tributarios, etcétera, ¿no? También el tema de transparencia y la corrupción, el tema de la educación de calidad y acceso a la conectividad digital, también seguridad ciudadana y el rol que debería tener el Perú en América Latina en relación al tema de cómo nos manejamos en Naciones Unidas y en los diferentes organismos internacionales, ¿no? Yo creo que este espacio que se ha generado es una forma como uno también ejerce
y le pone una agenda a ambos candidatos, entre otras cosas, obviamente, ¿no? Entonces, estamos en esa lógica, vamos a seguir insistiendo en estos puntos, de manera que podamos garantizar este tema del ejercicio de la ciudadanía que vaya más allá del voto, ¿no? Con respecto al tema de la Constitución, en realidad, el tema de la Asamblea Constituyente no existe dentro de la Constitución, como ustedes, la mayoría de ustedes debe conocer. O sea, eso pasa por una iniciativa del Ejecutivo, pero que depende mucho del Congreso. Y el propio Congreso puede plantear los términos que ellos quisieran, ¿no? Sí, yo sí creo en que es necesario, no creo que sea necesario una nueva constituyente. Yo apostaría más a una reforma de la Constitución y que esta reforma se centre en las preocupaciones que acaba de señalar, por ejemplo, el señor que me antecedió y que está vinculado a los candados y que, no sé, que se flexibilice y que permita quitar esos candados con respecto al tema de la renegociación de los contratos, no solamente mineros, sino en general, ¿no? Porque el tema de salud, el tema de educación, están ahí, ¿no? Y la idea no es hacer una constitución para que sea letra muerta, ¿no? Sino que haya una constitución o una reforma constitucional, pero que sea resultado de un pacto social, de un acuerdo social. Yo sinceramente no creo que Keiko Fujimori sea débil o que tenga un gobierno débil, cuando en realidad hay un respaldo y una mayoría absoluta del Congreso a su favor. El que en realidad tendría problemas es Castillo. Castillo sí tendría un serio problema, y para mí con Castillo es más probable colocarle una agenda, colocarle un gobierno de ancha base. A él sí es posible poderle plantear términos distintos a lo que podríamos plantearle al fujimorismo, ¿no? Porque son otros tipos de términos. A mí no me asusta sinceramente Pedro Castillo, porque lo veo no solo débil como gobernante, sino lo veo débil como con una imposibilidad de poder ejecutar todas las cosas que él plantea, ¿no? Entonces, cuando él habla de que ya, bueno, mándenme sus planes de gobierno, es porque en realidad está con un interés de uno, de ganar las elecciones, y dos, que tenga un gobierno relativamente exitoso. Y para que sea exitoso, si no llega a un gran acuerdo nacional, va a ser muy difícil la viabilidad de un gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Julio, por tu intervención. Efectivamente, ¿no? Hay que tratar de ver cómo se logra armar una agenda, y esa agenda habría que un poco explicarla, ¿no? A los compañeros que están participando en la reunión, cómo entender una agenda, cómo entender esos candados, cómo entender eso que nosotros quisiéramos decir como ciudadanos, ¿no? Y es la pregunta básica, dice, ¿está consciente Elmer, el señor Alexander, el profesor Alexander, el señor José? Dijeron, no, sí, podemos estar vigilantes, pero ¿cómo se hace Mira, eso? papito, ven. ¿Cómo se hace eso? Esa es la gran pregunta, ¿no? que están planteando. Y también ver cómo nos decía Elmer, ¿no? De que los políticos, y esa es la imagen que tenemos, es que esa imagen, tenemos una imagen de que el Estado es un botín, ¿no? Es un botín, como decía, ¿no? Entonces, hay que entrar al Estado para hacerse ricos. Entonces, esa forma de política está negado con el concepto de política pura que hay, ¿no? Que es el servicio a la población. Entrar en el Estado es ser un servidor público. Entonces, hay que rescatar esos conceptos, ¿no? Entonces, Pepe, por favor, también tu intervención de 10 minutos. Mire, tengo 4 ideas que ojalá me alcance el tiempo para desarrollar. ¿Ya? La primera es que tenemos que ser bien claros que si estamos llegando a esta situación política
en el país, también económica, pero básicamente política, es por la herencia fujimorista. Yo lo he dicho en muchas intervenciones, en muchos foros, el fujimorismo no solamente nos dejó corrupción, nos dejó una forma de hacer política en el Perú. Y esa forma de hacer política en el Perú es: no existen organizaciones, solo existe el caudillo. No, recuerden ustedes, quienes tienen alguna edad, Fujimori creó en su periodo de 10 años casi como 5 organizaciones políticas. No le importaba más que ganar elecciones, ¿no? Y las organizaciones políticas desaparecían al día siguiente que ganaba, ¿no? Y la política empezó a entenderse como el interés particular y el todo vale, ¿no? Entonces, y todo vale y todo puede hacerse mientras no me descubra. Y si ustedes se ponen a pensar, probablemente muchas autoridades que son más o menos de 50, 60 años o 50 años, han tenido ese estilo de gobierno en municipios, en gobierno regional, y muchos están en la cárcel por haber hecho negocios con las empresas constructoras. ¿Quién enseñó todo eso? Fujimori. Esa fue la política que nos dejó, esa fue la moral política y la construcción política que le dejó al país. Y los partidos vientres de alquiler, él fue el primero que los promovió, sin interés ideológico, sin interés político, sino simplemente con intereses particulares o de grupo, desembosadamente, ¿no? Entonces, llegamos a esta situación y yo creo que en algún momento se tendrá que tomar cuentas, porque además de la corrupción, el fujimorismo nos ha dejado una ética política hasta las patas, ¿no? De todo. Y esto que estamos viendo, de control de medios, de lo siniestro, ¿no? De armar correlaciones por lo bajo, del tipo Montesinos, esa es la política que nos ha dejado y todavía existe. Y no existe solo en los fujimoristas, existe en muchas otras autoridades políticas. Y eso es lo que mina la confianza en la democracia. Entonces, esa es la herencia fujimorista en términos políticos. Lo segundo, yo creo que tenemos que tener seguir manteniendo fuertemente una perspectiva de cambio, ¿no? Porque sí, las cosas tienen que cambiar. Eso que nos dicen mantengamos el modelo, eso ya ha demostrado que es incapaz de resolver cosas en momentos de crisis y tiene que haber unos cambios, pero tenemos que ser claros en qué cambios queremos, ¿no? Yo creo que hay que ser claros que en términos inmediatos tenemos una agenda Perú y esa agenda Perú nos exige salud, educación, ajustes al modelo económico. Dentro de ellos, yo sí creo que hay que cambiar cosas en la ley de minería, ¿no? Y probablemente nos exige también mejorar y fortalecer nuestro sistema de corrupción. Yo lo vengo diciendo desde la primera vuelta. Esas son las cosas que el Perú exige en términos inmediatos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que fortalecer. Lamentablemente, y la reforma política, ¿no es cierto? Porque no podemos seguir manteniendo estos tipos de partidos y no podemos tener manteniendo estos tipos de estilos de Congreso. Entonces tenemos que seguir impulsando cambios. Hoy en día, lo que decía Edwin, lo que nos ha planteado la Conferencia Episcopal, junto con Transparencia y con la Comisión de Derechos Humanos y las iglesias evangélicas, yo creo que es una buena plataforma que debiéramos levantarlo todos los ciudadanos. Es nuestra línea de Pizarro, ¿no? Así como Pizarro trazó su línea y dijo, de acá nos vamos a hacer ricos, de acá no. Ok, esa es la línea demarcatoria entre los que somos demócratas y los que no lo somos. Y quienes somos demócratas queremos defender eso que está ahí planteado en términos de la Asamblea Episcopal. Creo que esa debería ser nuestro programa, nuestra bandera. 3, en relación a la Constitución, ya lo dijo Julio, el fujimorismo fue tan hábil que la Constitución solo puede ser cambiada por el propio Congreso. O sea, no existe la Asamblea Constituyente como parte de la estructura de la Constitución. Para ver una Asamblea Constituyente tenemos que hacerlo de Chile. Tenemos que hacer una reforma constitucional. O sea, este Congreso tendría que hacer una reforma constitucional y convocar a una Asamblea Constituyente para hacer una nueva Constitución. Pero tenemos otro problema.
Las constituciones en general se cambian por dos cosas. Se cambian cuando uno sale de una dictadura y entonces las nuevas fuerzas sociales tienen que organizarse. Nosotros no estamos saliendo de una dictadura. Salíamos en el año 79 de una dictadura y por eso se hizo la Constitución del 79. O se hace porque una dictadura quiere imponer un modelo de gobierno, que es lo que hizo Fujimori y que es lo que han hecho también otros, el caso de Venezuela, el caso del propio Evo Morales, que le fue mal, ¿no? Que se impone desde el poder una modificación constitucional. No hay otro mecanismo de reforma constitucional, ¿no? Y para eso se convoca una asamblea constituyente, pero implica o hay un consenso social por modificarla, que fue la del 79, o se impone desde un poder mayoritario, ¿no? Entonces, en nuestro caso, no vamos a tener ninguna de las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, el camino de la reforma constitucional pasa probablemente, como dice Julio, al interior de los debates en este Congreso, ¿no? Y ahí, ya, ¿queremos modificar la ley de minería? Ok, estructuremos una nueva ley de minería porque la actual no contempla temas ambientales, no contempla la distribución de la renta, porque ni siquiera el canon estaba en esa ley de minería, fue posterior, ¿no? Eso no contempla todos los temas de la propiedad, ¿no? Entonces, hay una serie de temas que la ley de minería, cuando se dio que era atraer inversiones mineras, y eso es lo que le interesaba a Fujimori, no existían. No había todavía problema de medio ambiente, no había problema de canon, no había problemas de desarrollo regionales, en fin. Hoy ya se ha complejizado, hay que cambiarla. Pero probablemente el camino del cambio tenga que ser el debate y en la propia Congreso. Cuarto, ¿qué nos queda como ciudadanía? Yo creo que como ciudadanía nos queda probablemente, yo les he dicho, armemos un programa. Es el programa Perú, es el programa que han presentado la Asamblea Episcopal en relación de la defensa de los derechos democráticos y las libertades. Segundo, creo que tenemos que hacer, lo hemos dicho acá, los temas de vigilancia, ¿no? Hay un spot que está pasando Latina que a mí me sorprende, que si en Frecuencia Latina que dice, a los dos candidatos les decimos que si no nos hacen caso, si no defienden nuestros derechos democráticos, vamos a salir a las calles. Bueno, ese es el espíritu que tenemos que tener de aquí en adelante. O sea, esa es la forma de mantener vigilancia. Dos, incidencia. O sea, proponer modificaciones, opinar, no ser pasivos, ¿no? Opinar sobre lo que consideramos nos perjudica, ¿no? Discutir. Tres, sin duda, es organización, ¿no? Como ustedes que tienen este comité. Y cuatro, es empezar a buscar poder. Y la primera forma de buscar poder, yo lo he dicho el otro día en una reunión con Labor también, la primera forma de buscar poder es buscar el poder local y buscar los poderes regionales. Porque si tenemos un gobierno de Keiko Fujimori o un gobierno del profesor Castillo, y la fuerza de gobierno gana las elecciones regionales el próximo año, porque van a ser en noviembre, pues, gana las regiones y ganan gobiernos locales. Miren, si el gobierno es de Fujimori y gana eso, probablemente tengamos una dictadura y esto continúe, ¿no es cierto? Y si gana también Castillo y Cerrón, probablemente digan, tenemos el gran respaldo popular y podemos también hacer lo que nos da la gana. Entonces, hay que aguarles la fiesta, y hay que aguarles la fiesta de una perspectiva democrática, ¿no es cierto? Y entonces, si nosotros, ¿cuántos candidatos han tenido en Orcopampa en las últimas elecciones? Estoy casi seguro que ha habido más de 3, ¿no? En un distrito mediano. ¿No? Hay distritos pequeños que hay 5, no puede ser, o sea, yo creo que ya es tiempo que las fuerzas se unan con una propuesta de desarrollo de su localidad y con un ejercicio del poder local democrático. Esa es la forma como podemos enfrentar efectivamente las formas de autoritarismo.
algunos analistas decían, a veces la gente, era un amigo de España que me decía, y ustedes, bueno, si ven televisión, ven, ¿no? En España las autonomías, el peso que tienen frente al poder central. Entonces, este amigo me decía, mira, en Europa está pasando lo mismo que en América Latina. Las fuerzas conservadoras están ganando espacio, ¿no? ¿Y cuáles son las resistencias? Las autonomías, los gobiernos regionales, que los ganan otras fuerzas, ¿no es cierto? Hoy el gobierno en España es del PSOE y la autonomía de Madrid la ha ganado el PP. O sea, siempre hay ese contrapeso político, nos guste o no nos guste. Entonces, no podemos darle todo el poder a una sola fuerza política, ¿no? Creo que eso es grave. Y por último, amigos, quitémosle la bandera de la democracia a las fuerzas de derecha, pues, ¿no? Porque hoy bien ven ustedes toda la propaganda, ellos son los demócratas y todos los demás son los comunistas. Entonces, por favor, ¿no? Ahora que tenemos que aceptar la corrupción para defender la democracia, antes decíamos roba, pero hace obra, ¿no es cierto? Ahora decimos, aceptemos la corrupción porque ella va a defender la democracia. ¿Qué democracia va a defender? La derecha no ha defendido la democracia hace 200 años, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que recuperar para las fuerzas democráticas populares el tema de los derechos democráticos. Son nuestras banderas, no son banderas de la derecha, ¿no? Listo. Hasta ahí, Edwin. Gracias, Pepe, por tu intervención. Amigos, creo que hemos abordado varios aspectos. Yo quisiera resaltar algunas ideas fuerza de lo que se ha conversado el día de hoy. Una de ellas es de que estamos en una situación de polarización, o sea, no podemos negar eso. Hay una polarización, y una polarización, por un lado, que es peligrosa, ¿no? Porque nos pone en un lado o en otro lado, ¿no? ¿Eres corrupto o eres terruco? Y eso realmente, como lo han señalado, tenemos que desecharlo, o sea, no podemos aceptar eso, que nos pongan una etiqueta, si estamos en un lado o en el otro lado. Y no aceptemos eso porque, como lo han dicho los ponentes, nosotros no somos responsables de esa situación. Aunque creo que sí, de alguna forma, ¿no? De alguna forma, siempre debemos considerar que tenemos algún nivel de responsabilidad, ¿no? Hemos aceptado durante muchos años esta situación, ¿no? Y que bueno, si ahora estamos en esta situación de optar por uno u otro, porque recuerden, ¿no? Como decía, más del 80% de los electores no han votado por estas opciones, ¿no? Entonces, ahora tenemos que votar por uno de ellos. Si tenemos que votar por uno de ellos o no votar por ninguno de ellos, hagámoslo sin miedo. Esa es la otra idea importante. No nos asustemos. O sea, no caigamos en el juego de que si votas por uno eres corrupto, si votas por otro eres terruco, ¿no? Simplemente lo único que se te pide es de que pienses bien y qué consecuencias va a tener posteriormente esa situación. Otra idea importante también que se ha dicho el día de hoy es que en cualquier caso, salga uno o el otro, estamos en un riesgo porque ambos son posiciones autoritarias. De uno u otro lado, tienen el mensaje autoritario. Pero, y van a ser autoritarios y tal vez sean mucho más autoritarios en la medida de que son débiles. Porque van a tener debilidad. Porque ahora la gente incluso está optando por un voto y dice, yo voto no por el candidato, sino contra el otro, ¿no? Entonces, su voto duro, como siempre se ha hablado, está realmente en Castillo con el 10.8% y de Keiko el 7.8%, algo así. Ese es su voto duro. El resto está optando por ya darle una salida a esta situación en la cual estamos, ¿no? Entonces hay mucha debilidad de lo que se está planteando, ¿no? Y que tomemos nuestra decisión sobre, busquemos un poco más de información. Yo les quería dar un dato que en una reunión hace unos días se habló. Había un estudio, ¿no? Que dicen de que el 77, casi el 80% de la población que ha votado, no ha revisado
ni la hoja de vida ni los planes de gobierno. Ahorita todo el mundo habla de planes de gobierno, ¿no? Pero casi nadie ha revisado los planes de gobierno. Y si los leería, no los entendería. Y si los entendería, incluso desconfiaría, porque ahorita en el Perú lo que prima es la desconfianza, ¿no? Lo otro que se ha señalado también que es importante como una idea fuerza, es de que debemos ser vigilantes, pero no solamente vigilantes, el cómo, ¿no? La pregunta importante que está planteando, ¿cómo? Es de que junto con ser vigilantes, y hay cosas en las cuales, por ejemplo, han jurado, ¿no? Han jurado, y hay otras organizaciones que han elaborado Agenda Perú y todos ellos, hay algunos temas que han jurado, hay que vigilar, pero no quedarnos solamente en el papel de vigilancia, sino pasar al nivel de propuestas. Yo me acuerdo que cuando trabajábamos nosotros en Hilo decíamos, ¿no? No solamente debemos protestar, sino hay que pasar de la protesta a la propuesta. Es decir, a plantear alternativas. Y también nos han dado una idea de que si bien es cierto, están en disputa dos posiciones muy extremas, radicales, nos convocan los expositores a decir, ¿por qué no empiezan a pensar ustedes en tener realmente un poder que no esté supeditado en los vientres de alquiler, donde vienen los partidos, antes 18 partidos, ahora hay creo 11 o 10, y faltando una semana, los incorporan, ¿no? Y le dicen tu DNI, y los ponen en la lista y jalan ahí. ¿Por qué no se juntan? ¿Por qué no se juntan líderes? Por ejemplo, que yo conozco muy buenos líderes, tanto de Tapay como de Orcopampa, y que puedan tener una alternativa. Y yo sé que van a ser líderes importantes porque ustedes tienen idea de lo que pasa en su localidad. Ustedes son líderes dialogantes, líderes que están pensando en el desarrollo local, líderes que tienen propuestas y que no aparezca uno del aire que venga digitado desde Lima y que termine siendo su alcalde, ¿no? Entonces, deberíamos pasar de la protesta, de la vigilancia, a la propuesta es justamente de que ustedes puedan tener una opción, una salida y ser propositivos. Y que las cosas tienen que cambiar. Cuando se habla de que no hay que mantener el modelo, de que no cambie la Constitución, no cambie nada, es meternos temor. Yo creo que han pasado muchos años donde se ha dicho de que hay muchas cosas que no están funcionando. Y esta pandemia nos ha demostrado de que no funcionan las cosas. Discúlpenme, no estoy bien de lado, pero no sé si las vacunas, por ejemplo, han llegado a Orcopampa y a Tapay, ¿no? Aquí están llegando, pero a las zonas rurales, ¿habrá llegado? ¿Cuándo se vacunarán? ¿No? Entonces, esta pandemia ha desnudado justamente las enormes brechas que hay en las localidades. Y las zonas rurales son las más damnificadas, pero que también tienen un potencial muy grande. Entonces, pueden ser ustedes una alternativa muy importante de generar esas alternativas, esas propuestas siendo gobiernos, y que los cambios que se pueden hacer tienen que ser los cambios, porque si no se hacen los cambios, el descontento que hay por todo lado, la cólera que hay por todo lado, es, como alguna vez se había dicho, es como una olla a presión, que se va calentando, 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 y en algún momento puede reventar. Es preferible manejar como una olla a presión, los cambios tienen que ser como soltando la tapita y empezar a hacer cambios en diferentes cosas, como han señalado los expositores también. Hay muchas cosas que hay que conversar, que hay que incorporarlos en la Constitución, hay que incorporarlos en las leyes. Es preferible conversar con propuestas y cambiar esta situación. Entonces, amigos, creo que ha sido muy importante esta reunión. Espero que puedan tomar sus decisiones por uno o por otro candidato, como dicen, sin miedo, y que el 6 veamos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y que estemos todos tranquilos. Solamente para terminar, hacerles la invocación con lo que he empezado al inicio, ¿no? Estamos en una situación de salud de la pandemia muy delicada en Arequipa. Arequipa es la región que más contagios tiene en el Perú en este momento. Y que es posible que pasemos de una segunda pandemia, de una segunda ola a una tercera ola inmediatamente.
Hoy día ha habido 911 contagiados en la región y ha habido 42 personas que han fallecido. Esa es la concreta realidad. Entonces, amigos, cuídense bastante para que sigamos conversando y vayamos construyendo un futuro mejor, tanto para Orcopampa como para Tapaya. Gracias, Fiorella, por habernos permitido moderar esta reunión. Hay muchas ideas y reitero, a participar sin miedo, pero con mucha responsabilidad. Muchas gracias, Edwin, a ti por moderar el evento. Muchas gracias, señor José Lombardi. Muchas gracias también, Julio, por haber participado y por habernos dado sus comentarios. Para finalizar esta parte, nosotros queremos presentarles una muy breve, un breve ejemplo sobre cómo tener más información sobre estos candidatos, ¿no? Y de una fuente confiable. Entonces, Edgar, ¿tú crees que por favor puedas proyectar o compartir la pantalla? Sí, sí. Amigos, amigas, como lo dijo Fiorella y también como lo dijo el señor Edwin, lo importante es tener información acerca de los candidatos por los cuales nosotros queremos otorgar nuestro voto en esta elección, pero también para las siguientes, porque nuestro deber ciudadano no se acaba con esta segunda vuelta, sino que va a continuar mientras podamos participar de las elecciones. Entonces, lo que les queremos compartir a continuación es también la forma en cómo podemos buscar información confiable acerca de los candidatos en esta segunda vuelta, sus propuestas y también un poco de su experiencia o su hoja de vida. Así que es lo que vamos a hacer a continuación. Esta demostración es desde una computadora, pero también les vamos a compartir la forma en cómo acceder desde sus celulares, porque nosotros sabemos que la mayoría de ustedes consultan información o visualizan los contenidos del internet desde su celular. Así que vamos a ir acá al buscador y vamos a escribir informado. Es el portal que nos da el Jurado Nacional de Elecciones para nosotros poder enterarnos de la información de los candidatos. En la primera opción, donde dice voto informado, lo seleccionamos y nos va a remitir a esta página de aquí. Aquí, en la web de voto informado, que es del Jurado Nacional de Elecciones, aquí lo podemos ver, nos da la opción de ingresar nuestro número de DNI, que es el único dato que nos pide, ingresar este pequeño código que podemos visualizar aquí. Vamos a escribirlo. Y ya hemos accedido. A ver, me está pidiendo que lo escriba de nuevo. Ok. Listo. Esta es la web de voto informado. De momento me está saliendo aquí este recuadrito. Esto que están viendo ustedes es una ficha que si queremos podemos completar. ¿Para qué me sirve esto? Para poder realizar una pregunta que pudiera ser considerada dentro del debate presidencial que se va a realizar a fin de mes. Por ejemplo, yo aquí tendría que llenar mis datos, escoger algún tema que quisiera preguntar a alguno de los dos candidatos, escribo aquí mi pregunta de forma breve y la envío. En este momento no lo vamos a hacer porque nos interesa más conocer esto de aquí, que sería la información para la segunda vuelta. Aquí me presenta quiénes son los candidatos que han pasado a segunda vuelta, sus vicepresidentes, que también forman parte de su equipo y están postulando junto con ellos para el puesto, bueno, la presidencia de la República y la vicepresidencia de la República. Si yo quisiera conocer directamente algún dato sobre los presidentes o vicepresidentes, lo único que tengo que hacer es hacer clic sobre cualquiera de los dos y me va a mostrar su información. Pero antes de hacer ello, lo que les quiero mostrar es esta parte de abajo. Aquí me muestra un resumen, un pequeño resumen de su plan de gobierno, propuesta por propuesta, según la dimensión que yo quiero consultar. En este caso me dice la dimensión social, cuáles son sus propuestas y también me los pone uno junto al otro para que yo pueda comparar. De esa forma me puedo informar mejor qué propone un candidato o qué propone un partido político en comparación con la propuesta del otro partido. Y así tenemos, por ejemplo, la dimensión económica, la dimensión institucional, cuál es el respaldo y el apoyo que va a tener las instituciones dentro de cada gobierno, y también, y muy importante para nosotros como miembros del comité de monitoreo, la dimensión ambiental. ¿Qué propuestas, qué planes, qué opciones tienen cada partido y cada candidato referente al medio ambiente y al cuidado de nuestros recursos? Entonces, todas estas propuestas las podemos visualizar aquí, pero también
en la parte de candidatos, que es esta parte de aquí, nos da la opción de seleccionar directamente el partido. En este caso, están todos los partidos de las elecciones, pero por ejemplo, si yo quisiera ver el partido de cualquiera de los dos candidatos, el que está más primero. Y vamos a poner acá en la opción resumen PG. ¿Qué es PG? Es plan de gobierno. Es el plan de gobierno resumido, que tiene todas las propuestas, pero también, si quisiera yo, puedo descargar el plan de gobierno completo para ver propuesta por propuesta cuál es la información que ellos presentan. Si volvemos a la versión principal y quisiera ver algún dato en particular, puedo seleccionar el candidato y me va a mostrar su hoja de vida, sus estudios, su experiencia laboral, los cargos o partidos que ha participado, en los que se ha presentado alguna vez, la información de sentencias, su ingreso de bienes, alguna información adicional y alguna anotación respecto al candidato. Toda la información oficial que estos candidatos han presentado al Jurado Nacional de Elecciones, yo la voy a poder visualizar en esta página que se llama Voto Informado. Como les decimos, al terminar la reunión, nosotros les vamos a pasar el enlace para que ustedes puedan también probar, ingresar y consultar las propuestas, los candidatos, los planes de gobierno. Y también, si tuvieran alguna duda o alguna consulta respecto de cómo hacer esta consulta, nosotros estamos para asistirlos, porque, como ya lo dijeron, nos interesa de que el voto que vayamos a emitir sea un voto informado, sea un voto responsable y, por supuesto, como también lo han dicho, sea un voto sin miedo. Muchas gracias, Edgar, por el ejemplo. Entonces, amigos, tenemos una herramienta más para que nosotros podamos consultar, confirmar o reflexionar nuestro voto en este 6 de junio. Finalmente, yo les quiero pedir, por favor, que podamos prender nuestras cámaras para hacer unas fotos. Los que pudieran, por favor, prenden sus cámaras y nosotros, como son dos páginas, por decirlo así, del Zoom, por la cantidad de participantes, entonces vamos a hacer un par de tomas, por favor, los que pudieran prender su cámara. Gracias, señor Ismael, gracias, Julio, gracias, Nati, gracias, Yajaira, señor José, Amigos, señor Jesús, muchas gracias. Qué gusto de verlos a todos. Gracias, Vane, gracias, señor Américo. Señor Procarpio, ¿cómo está? Muchas gracias para Gracias, todos y Julio. todas. Gracias, Julio, Gracias, por tu Fiorelita. participación. Estoy acá con Melcy. Ay, mándale un Está beso. acá a mi costado. A ver, te voy a poner ahí. Estamos en Antauta, Puimpuno. Ahí está. Bonita. Bueno, para los que no saben, Melcy es mi hermana. Entonces está ahí. Y es mi jefa. Señor Cornelio, ¿cómo está? Buenas noches. Profesor Alex, buenas noches. ¿Cómo está? Gracias, profesor Alex. Edgar, tú nos avisas entonces cuando estés tomando las fotos. Sí, a ver, voy a contar de 5 para atrás para poder tomar la foto. ¿Está bien? Señor Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ok, a ver, amigos, voy a contar de 5 para atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Saluden, sonrían. Gracias. Muchas gracias, amigos. Gracias por participar. Gracias, Edwin. Gracias, señor José. Gracias, Julio. Gracias, señor Américo. Gracias, señor Procarpio. Señor Ismael, muchas gracias. Cuídense mucho. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Esperamos que toda esa situación pase y nos podamos ver ya de manera presencial en algún momento. Les mandamos muchos cariños también. Gracias, Fanny, por asistir. Gracias, señor Víctor, señor Cirilo, señora Susana. Profesor Alexander, muchas gracias por asistir. Amigos, cuídense mucho, nos estamos comunicando pronto. Aló, señorita Fiorella. Señor Sixto, buenas noches, muchas gracias por participar. Suerte y gracias, ¿no?
confiando en nuestro divino Creador, Señor. Así es, señor Sixto. Muchas gracias. Le mandamos un abrazo. Cuídese, señora Cecilia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cecilia. Un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente para usted. Igualmente para el joven Edgar. Gracias por favor. Hasta luego amigos, cuídense mucho. Abrazos, cariños. Buenas noches con todos. Señora Josefina, buenas noches. Gracias por participar. Señor Celso. Gracias por todo. Muchas gracias a todos. Hasta luego amigos, cuídense. Cuídense, por favor.